Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en donde estamos tratando tema de diseño de reactores heterogéneos. Vamos a calcular la conversión de un reactor de cama empacada realizando el diseño de un reactor isotérmico pero basado en la velocidad de flujo molar. Vamos a mostrar la metodología que maneja el autor Fogler en su capítulo 6. Entonces el objetivo es precisamente mostrar la estructura de diseño para reactores isotérmicos con caída de presión. Y bueno, el autor muestra un algoritmo de solución en donde se maneja, primero que nada, el balance molar para cada una de las especies. Después se realiza el análisis de la velocidad de reacción o la cinética, también para cada una de las especies o la relación que tiene cada una de ellas con lo que es el reactivo limitante. Después la estequiometría. Esto es solamente para reacciones en fase gas, analizando la ecuación de Ergun, calculando los parámetros y combinando estos tres pasos principales, los del bloque 1, bloque 2 y bloque 3, y se obtienen las ecuaciones diferenciales para resolver con lo que es la ecuación de Ergun. La evaluación se va a realizar con lo que es el software MATLAB, con la función OD45. Bueno, vamos a recordar precisamente que para sistemas con velocidades de flujo molar, la ecuación estequiométrica para fase gas es esta, ¿sí? Es importante recalcar que solamente es para fase gas. Para fase líquida nos dice que las concentraciones de los reactivos se ven afectadas insignificativamente con cambios en la presión. Entonces, solamente es para fase gas. Bueno, el caso de estudio es la reacción de A más B me da 3C. Es una reacción en fase gas. Nos dice que la cinética es elemental. Por consiguiente, podemos construir esta expresión cinética, ¿sí? Que surge de aquí, en donde los exponentes o los órdenes son los coeficientes estequiométricos de A y de B, que son 1, ¿sí? Y es irreversible por el sentido que me está dando la flecha. Ahora, la única cuestión que va a cambiar en este caso es que este signo negativo, que estamos acostumbrados a manejarlo de este lado, del lado izquierdo, lo vamos a pasar del lado derecho, ¿sí? Este signo negativo, recuerden que nos especificaba que estábamos haciendo la referencia a la velocidad de reacción de la especie A y le poníamos el signo negativo porque decimos que es reactivo. Bueno, los datos son la constante de velocidad, el flujo molar total inicial, el flujo, la concentración total inicial también. Nos dan como datos importantes las concentraciones de A inicial y la de B inicial. Como ambas son 0.01 y 0.01 y el flujo total inicial es 0.02, entonces solamente se alimenta A y B. Por consiguiente, aquí podemos decir que el flujo de A inicial va a ser, o las concentraciones serían 0.5 y 0.5, bueno, la relación molar, la concentración molar y por consiguiente, la fracción molar, perdón, la fracción molar y por consiguiente el flujo molar de A inicial pues va a ser 15, ¿sí? Porque estamos en relación equimolar, entonces esto es 15 mol por segundo y con eso vamos a poder avanzar más adelante, ¿sí? Sería para A y lo mismo para el flujo molar inicial de B. Entonces con esto pues ya podemos avanzar. Ahora aquí nos están dando el parámetro alfa, entonces la ecuación de Ergun ya nos dan su parámetro principal y también nos dan el peso del catalizador. Entonces el objetivo principal pues sería saber cuál es la conversión que se logra, ¿no? Pero ahora no vamos a basar todo en la conversión, sino lo vamos a dejar en función de los flujos molares. Esto es para dar introducción posteriormente a cálculo de reactores de cama empacada con reacciones múltiples. Vale. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Planteamos el balance molar para cada una de las especies que participan en la reacción. Aquí tenemos el de A, el de B y el de C. Y ahora en la parte de la cinética vamos a recordar que el autor Fogler nos dice que las cinéticas para cada una de las especies son iguales, solamente que se relacionan o la diferencia es su coeficiente estequiométrico. La velocidad de reacción de A sobre el coeficiente estequiométrico de A es igual a la velocidad de reacción de B sobre el coeficiente estequiométrico de B. Si eso lo sustituimos, vamos a recordar
que para los reactivos el coeficiente estequiométrico es negativo, es por eso que aquí está menos 1 y menos 1, surgen de aquí, ¿sí? Recordando que el 1 no se pone en la reacción y este 3 pues surge de aquí. Es positivo porque es producto. Entonces, si nosotros manejamos esas relaciones, lo podemos hacer para la relación de A con B y puedo decir que la relación de A, la velocidad de reacción de B es igual a la velocidad de reacción de A porque esto se elimina, ¿vale? Y para la de la relación de A con C, pues ya no se va a eliminar porque aquí me queda esto. Entonces la relación o la velocidad de reacción de C va a ser igual a menos 3 veces la velocidad de reacción de A. Entonces de aquí surgen estas expresiones, ¿sí? Esto surgió de esta relación. Y bueno, yo sé que la velocidad de reacción de A es esta expresión. Entonces ya con esto podemos seguir avanzando. Para la parte del bloque 3, que es la estequiometría, pues vamos a recordar esta expresión, ¿sí? En donde J es la especie, entonces donde yo vea J lo cambio para la especie que le voy a aplicar. Solamente lo voy a hacer para A y para B, debido a que solamente son las especies que aparecen en mi cinética. Ahora vamos a recordar que estoy en un sistema isotérmico, eso indica que la presión, perdón, que la temperatura es constante, por consiguiente, pues la temperatura inicial y la temperatura final van a ser iguales. Entonces esto me va a dar 1. Es por eso que me quedan ya estas dos expresiones. Ahora ya tengo estos tres bloques, ahora lo que sigue es, bueno, identificar o recordar que el flujo total va a ser igual a la sumatoria de los flujos de tanto reactivos como de productos, porque se va a ir generando el producto a lo largo de la reacción. Entonces el flujo total va a ser igual al flujo molar de A más el flujo molar de B más el flujo molar de C. Ahora, en la parte de la ecuación de Ergun va a cambiar, ya no está en función de la conversión, entonces queda esta expresión en donde se relaciona menos alfa sobre 2 veces y por la relación del flujo total entre el flujo total inicial, el flujo molar, y la relación de la temperatura entre la temperatura inicial. Esto nuevamente se me va a hacer 1, recordando que la temperatura es constante porque estamos trabajando en un sistema isotérmico, ¿sí? Entonces, si se hace constante, pues vamos a tener esta expresión. Entonces, esta es la expresión de la ecuación de Ergun para sistemas isotérmicos basados en velocidades de flujo molares. Ahora, tenemos ya aquí las expresiones, estas pues no van a cambiar, estas expresiones son para calcular el parámetro alfa, pero vamos a recordar que aquí ya no lo da, entonces no vamos a aplicar nada de esto. Bueno, ahora la combinación, yo tengo lo que es la estequiometría y tengo la velocidad de reacción, entonces esto pues lo voy a sustituir aquí y esto lo voy a sustituir precisamente acá, ¿sí? Entonces si yo hago eso, me queda esta expresión, pero la voy a simplificar. ¿Por qué? Porque la concentración total inicial, el flujo total y Y son factores comunes que puedo yo precisamente factorizar. Entonces en este caso yo saco f de A y f de B, que son los que no son comunes, y me queda esto. Esto son términos semejantes y los puedo elevar al cuadrado. Entonces me queda esta expresión. Esta expresión precisamente es la combinación de la estequiometría con la cinética. Bueno, ahora esta cinética la voy a sustituir en mi balance molar. Entonces vamos a recordar precisamente que la velocidad de reacción de, el cambio del flujo molar de B sobre con respecto del peso del catalizador es igual a la velocidad de reacción de B. Pero yo tengo esto. Entonces voy a sustituir aquí la velocidad de reacción de B por la de A y lo mismo acá, la de C por menos 3 veces la velocidad de reacción de A. Entonces si realizo eso, me queda esta expresión, ya todo en función de la velocidad de reacción de A. Y ya si tengo eso, pues ya lo puedo sustituir todo en función de la velocidad de reacción de A. Entonces me quedarían estas expresiones. Estas son ecuaciones diferenciales que debo de resolver, que quedan en función de Y.
y de los flujos tanto de A como de B, y vamos a recordar que el flujo total queda en función de A, de B y de C. Entonces debo de resolver junto con la ecuación de Ergun, que es esta, y además el objetivo en este caso pues es calcular la conversión, ¿no? Entonces vamos a recordar que el flujo total es esta ecuación y la conversión pues es esta. Entonces vamos a resolver estas expresiones en lo que es MATLAB. Entonces yo aquí ya tengo un código, ¿sí? Que lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan ver cómo funciona. Básicamente tengo una función que es en donde se plasman las ecuaciones diferenciales y tengo los parámetros. Los parámetros a ocupar es la concentración total inicial, que es 0.02, el flujo total inicial, que son 30, y la constante de velocidad, que son 5000. Tengo el parámetro alfa, que es este, y entonces aquí tengo el flujo total, que es x1 más x2 más x3, que x1 es f de A, x2 es f de B y x3 es f de C, ¿vale? Aquí tengo ya las ecuaciones diferenciales, la de A, la de B y la de C, y aquí tengo la ecuación de Ergun, en donde x4 es el parámetro y. Y bueno, una vez que describí eso, aquí tengo la variable independiente, que es el peso del catalizador. Entonces el peso del catalizador va a ir desde 0 hasta 80 y va a ir variando de uno en uno, ¿sí? Tengo aquí el flujo molar de A, que es el que les decía que vamos a ocupar para calcular la conversión, ¿sí? Tengo las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales aquí las acomodé. 15 es de f de A0, el otro 15 es de f de B0, ¿sí? Son las condiciones en las cuales inicia mi ecuación diferencial. El flujo de C es 0, es el producto, no tengo producto a la hora que inicia mi reacción. Y la caída de presión es 1, porque vamos a recordar que la caída de presión es la P entre la P0. Entonces, este valor pues van a ser iguales, por eso es 1. Tengo aquí ya la forma de cómo se resuelve las ecuaciones con la función de O de 45. Y bueno, aquí ya nada más es una reestructura para poder graficar. Y aquí tengo el cálculo de la conversión, que es el flujo molar inicial menos el valor en cada uno de los puntos del flujo entre el flujo molar inicial. Y aquí tengo ya, bueno, la parte de los gráficos que voy a obtener. Si yo corro este código, voy a obtener un gráfico con los flujos molares. Aquí se tiene el de A y el de B, que empiezan a disminuir, y el flujo de C que empieza a aumentar. El de A y el de B se ven encimados porque van a dar los mismos valores. Obtengo un gráfico de la caída de presión que parte desde 0 y va disminuyendo, ¿sí? Si agrego más peso del catalizador, pues esto va a disminuir. Y tengo por último un gráfico de la conversión en donde observo que empiezo desde una conversión de 0 porque no obtengo nada de consumo de A, ¿sí? Todo el A que se alimentó es el que se sale del reactor, o por decirlo así, y esta conversión va a ir aumentando conforme pues va a ir avanzando el flujo de A lo largo de lo que es la reacción, hasta llegar a una conversión del 50 y tantos por ciento. Entonces, esto es gráficamente. Si yo quiero ver los resultados, pues nuevamente pues me puedo ir, por ejemplo, aquí, darle doble clic, y aquí ya observo cómo va a ir variando el peso del catalizador, va desde 0 hasta 80. Si quiero los demás valores, pues le doy aquí en Y. Vamos a recordar que le doy con clic derecho, los copio y los puedo pegar aquí adelantito, ¿sí? Lo puedo pegar y entonces así ya veo cómo va variando lo que es el flujo de A, el flujo de B y el flujo de C y lo que es Y. Ahora si quiero la conversión, pues también lo puedo anexar ahí, ¿no? Vamos a copiar, lo pegamos aquí y entonces ya tengo todas las variables y observo que la conversión final es del 53%. Y bueno, pues hasta aquí le damos solución a un diseño de un reactor de cama empacada. Espero y esta información les sea útil. Si les gustó,
Los invito a que se suscriban a mi canal y bueno, que me regalen un like. Si tienen alguna duda o algún comentario, háganmelo saber en la sección de este video, en la parte de preguntas. Y bueno, también les voy a dejar mi medio de contacto aquí en la descripción para que si quieren tener asesorías personalizadas, pues también puedan contactarme. Me despido de ustedes hasta el siguiente video.